Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Eh, Uno de los géneros que siempre me ha interesado y creo que tal vez uno de los géneros más importantes en la historia de la literatura es el género policial. Pero el género policial entendido en un sentido amplio. En cierto modo, creo yo que toda la historia de la literatura se basa por lo menos de la narrativa, se basa en un hecho fundamental. Y este es el hecho de que en toda obra narrativa hay un personaje que rompe con alguna regla, con alguna ley social, con alguna ley policial, con alguna ley política, con alguna ley familiar. Es decir, que toda novela, en cierto modo, es la historia de una norma que se transgrede, de una ley que se rompe. Eh, Uno puede, en fin, ir a lo largo de la historia de la literatura buscando ejemplos de esto, pero tal vez uno de los ejemplos más curiosos, más interesantes, está en las historias que componen el Antiguo Testamento, en la Biblia. En el Génesis, por ejemplo, la historia fundacional, que es la historia de Adán y Eva, bueno, es también la historia de un personaje, ¿no? O de dos personajes que rompen con una regla, ¿no? Al inicio de la historia de Adán y Eva, la pareja, ¿no? Vive una vida absolutamente paradisíaca, en el mejor sentido del término. No tienen que esforzarse, no tienen que trabajar, no hacen más que gozar del paisaje. Y todo esto dura hasta que llega la serpiente. Porque cuando llega la serpiente, llega el conflicto, llega el dilema, y por lo tanto llega la duda, y por lo tanto llega la historia, es decir, llega la narración, ¿no? La serpiente introduce el conflicto, ¿no? Obliga a los protagonistas de la historia a optar, ¿no? entre dos posibilidades: cumplir con la ley o romper la ley. Y esta es una historia en la medida en la que ellos rompen con la ley. Curiosamente, estos temas de historias relacionados con la ruptura de la ley se extiende a la famosa historia de Caín y Abel, que en cierto modo pues sería la primera crónica roja de la historia. Pero vamos a pensar en otros ejemplos, ¿no? En cierto modo, la gran tragedia de Sófocles, Edipo Rey, es también a su modo una historia policial. Edipo es el rey de Tebas cuando aparecen una serie de plagas en la ciudad. Y lo que quiere hacer Edipo es averiguar cuál es la razón de esas plagas. Entonces, a lo largo de la narración dramática que hace esta tragedia, pues aparecen una serie de posibilidades hasta que llega Tiresias y le dice: tú eres la razón, tú has realizado la profecía según la cual has matado a tu padre, Layo, y te has casado con tu madre, Yocasta. Y los dioses están reaccionando ante esta ruptura de la ley con estas plagas. Bueno, Edipo no le cree, lo expulsa, y sin embargo luego, por una serie de testimonios de los criados, pues Edipo se da cuenta de que Tiresias tiene razón. Él ha matado a su padre y se ha casado con su madre. Cuando Yocasta se da cuenta de que esto es cierto, se cuelga, se suicida colgándose en el palacio, y luego Edipo entra y, sacando algunas agujas que sostienen el cuerpo, el traje de Yocasta, se los clava en los ojos y es condenado a una vida errante de ciego, ¿no? Un poco antes Tiresias le ha dicho: yo soy ciego, pero no puedo ver, pero sí puedo ver lo que ha ocurrido, ¿no? Y entonces ahora Edipo se castiga a sí mismo con la ceguera, no sin antes decirle a su cuñado Creonte que se ocupe de sus hijas, que son Antígona e Ismene, ¿no? A su vez,
con sus hermanos Polínices y Eteocles. Bueno, y esta es la siguiente tragedia, ¿no?, a la que me quería referir, porque Antígona, al ver el cuerpo muerto de su hermano, quiere enterrarlo, mientras que el rey Creonte quiere dejarlo a merced de los depredadores. Bueno, Eteocles ha muerto en una guerra civil contra su hermano Eteocles. Los dos han muerto. Los dos nunca se ponen de acuerdo en quién debe tener el poder. Se supone que se lo turnaban, pero en fin, ha terminado todo en una tragedia. Han muerto los dos. Como se ha rebelado contra el imperio, ¿no?, Eteocles debe ser castigado, y el castigo es dejar su cuerpo a merced de los depredadores. Pero esto no lo puede aceptar Antígona. Entonces Antígona se rebela contra el rey, esparce un polvo encima del cuerpo de Eteocles, y el rey la condena a muerte. El problema, por supuesto, como todos saben, es que Hemón, que es el hijo del rey Creonte, es novio, es pareja de Antígona. Es decir, que el rey Creonte está condenando a muerte a su nuera, ¿no?, a la enamorada de su hijo. Esto hace que, bueno, se desencadene la tragedia. Va a morir Hemón, va a morir la reina, y Antígona va a ser conducida a una caverna donde va a perder la vida, donde dice una de las frases más bellas en la historia de las tragedias griegas, al menos, que es: entro a la muerte llena de vida. Es curioso comparar esto, porque en cierto modo Edipo es la expresión de cómo una profecía se cumple hasta el final. En cambio, Antígona es una expresión de cómo alguien se rebela contra una ley. Es decir, uno cumple con la ley, con la profecía, con el destino que le ha sido dado, y la otra se revela. Es curioso, es interesante pensar que en la época en la que en la que Sófocles escribe estas obras, las mujeres no existían como ciudadanas, y es una mujer la que se revela, ¿no?, contra el reino en esta gran tragedia, que hoy día sigue teniendo enorme cantidad de secuelas, ¿no? Leí hace poco una información según la cual solo en Nueva York ya se estaban dando 4 adaptaciones de la tragedia de Antígona. Uno puede seguir especulando, ¿no?, y a lo largo de la historia, por ejemplo, otro ejemplo de la novela policial es Las Tres Manzanas. Las Tres Manzanas es uno de los más bellos relatos, más interesantes relatos en Las Mil y Una Noches, ¿no?, en esa gran colección de historias contada por Sherezade, ¿no?, en lo que vendría a ser la edad de oro del Islam, ¿no? Y en Las Tres Manzanas aparece al comienzo un pescador que pesca un baúl y dentro encuentra a una mujer descuartizada. Y entonces el califa le dice al visir: esto no puede ocurrir en mi reino, esto no puede pasar, tienes 3 días para averiguar quién ha matado a esta mujer, de lo contrario tú serás ejecutado. Entonces imagínense la policía tan estricta del califa, ¿no? Si no encuentras quién mató, tú serás ejecutado. Bueno, ocurren una serie de cosas que, bueno, ya sería largo enumerar, pero al final se descubre, ¿no?, quién es el asesino. Hay un falso testimonio en algún momento. Hay una serie de personajes implicados. El texto, al margen de la tragedia de la mujer asesinada, tiene un final relativamente considerado, se puede decir, feliz. Pero Las Tres Manzanas de Las Mil y Una Noches es una historia policial en cierto modo, ¿no? ¿Qué eran los caballeros andantes? Bueno, eran policías, ¿no? Eran gente que buscaba hacer justicia, eran gente que buscaba restablecer el orden. Los caballeros de la corte del rey Arturo buscaban el Santo Grial, ¿no? Amadís de Gaula, ¿no?, buscaba rescatar doncellas, ¿no?, a fines de la Edad Media, comienzos del siglo XVI. Y en cierto modo, bueno, ese mundo de las caballerías, de los caballeros andantes, que parodia el Quijote en cierto modo es un justiciero errático, perdido, ¿no?, que tenía un poco
de todas las posibilidades del ser humano. Pocas figuras tan ambiguas, tan dramáticas, tan complejas, tan extraordinarias como el Quijote. Es interesante, ¿no?, pensar que el siglo XIX, que es, digamos, en la época posterior al romanticismo, es en realidad la época del nacimiento del género policial tal como lo entendemos, ¿no? Y ahí hay un personaje fascinante, Vidocq, ¿no?, un personaje en el que se basan tanto el Javert como también el Jean Valjean de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Este Vidocq era un delincuente, ¿no?, era un criminal, y al mismo tiempo fue el primer detective, porque fue el primero en la historia que fundó una agencia de detectives, ¿no? Y bueno, fue un inspirador de toda esa época. Pero habría que probablemente ir al año 1841, para definir la primer cuento policial propiamente dicho, que es, como sabemos, Los crímenes de la calle Morgue, escrito por Edgar Allan Poe, ¿no? Edgar Allan Poe es el primero en darle a un personaje suyo el título de detective, y lo hace cuando su detective, Auguste Dupin, descifra al culpable de la muerte de estas dos mujeres, madre e hija, que mueren, que han sido encontradas arañadas, heridas, laceradas, dentro de una habitación con la puerta cerrada por dentro. ¿Quién puede haberlas matado si están dentro de una habitación con la puerta cerrada por dentro? ¿Cómo ha podido escapar el asesino? Bueno, esta es la tarea de Auguste Dupin, que descifra la historia a través de una serie de deducciones, ¿no? Hay otros ejemplos, ¿no?, como La piedra lunar de Wilkie Collins, del año 66, donde hay una mujer que le recibe una alhaja, una figura que al día siguiente ya no aparece, y ahí está la historia de la pesquisa sobre quién se la robó. Y evidentemente una novela que yo adoro, que es Crimen y Castigo, que es la historia de un criminal, Raskolnikov, que piensa que el mundo va a ser mejor si él asesina a la usurera. Y ahí también aparece un policía, así como, o por lo menos un investigador, así como este gran criminal que se pone del lado de la justicia, ¿no?, de la justicia tal como él entiende, y con cuya suerte los lectores nos sentimos identificados. Lo que hace Dupin, el Dupin de Edgar Allan Poe, es algo similar a lo que va a ser el Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, ¿no? Arthur Conan Doyle era un estudiante de medicina que tenía un profesor, Joseph Bell. Este profesor Joseph Bell, nadie sabría de él, habría pasado a la historia del anonimato si no hubiera sido por su alumno Conan Doyle, porque Joseph Bell decía, era médico, decía que el cuerpo es una serie de pistas que nos llevan a una verdad. O sea, el médico es como un investigador, es alguien que busca llegar a la verdad de algo. Y entonces hay que deducir, ¿no?, a través de una serie de indicios qué cosa es lo que pasa ahí. Muchas veces Joseph Bell se preciaba de ver a alguien en la sala de espera de su consultorio y de solo verlo deducir qué dolencias tenía. Bueno, este método lo aplicó un poco Conan Doyle, que también fue médico, pero que fracasó como médico porque no tenía ningún paciente, no llegó ningún paciente a su consultorio, para crear a uno de los más famosos personajes de la historia, Sherlock Holmes, ¿no? Un personaje solitario, misógino, adicto, ¿no?, a la cocaína. Y bueno, el Perú siempre aparece de alguna manera en las historias. Junto a su Sancho Panza Watson, ¿no? Él es uno de los personajes, no solo de los detectives, sino de los personajes más fascinantes por toda la serie de vulnerabilidades, adicciones, fragilidades y dudas que muestra a lo largo de los cuentos. Conan Doyle un día dijo: este hombre es demasiado famoso, a mí nadie me conoce, en cambio a Sherlock Holmes, a mi personaje, todos lo conocen, así que voy a matarlo. Y lo lanza por las cataratas del Niágara, y Sherlock Holmes muere, pero hay una gran protesta. Nadie en Inglaterra quería ver muerto a Sherlock Holmes.
Así que Conan Doyle se ve obligado a resucitarlo, ¿no? Y a seguir adelante, enfrentado a su némesis, ¿no? El profesor Moriarty. Auguste Dupin razona. Sherlock Holmes razona. En la lista que viene, el Hércules Poirot de Agatha Christie también razona, ¿no? Como los personajes de P.D. James, otra gran escritora de novelas de detectives, y como Ruth Rendell, también una escritora interesantísima. En cambio, al otro lado, ¿no? Cuando el policial llega a los Estados Unidos, los detectives no razonan. Los detectives se pelean, se enfrentan, se emborrachan, se enamoran, se confrontan, son personajes existenciales, son seres oscuros, ¿no? Y ahí están, bueno, el Marlowe de Raymond Chandler y el Sam Spade de Dashiell Hammett. En otra reunión hablaremos de El Halcón Maltés, una de mis novelas preferidas. Así que el género policial sigue adelante, ¿no? Ahí está también una versión latinoamericana. Borges escribió grandes cuentos policiales. Vargas Llosa escribió al menos una novela policial, Quien mató a Palomino Molero. Y tenemos hoy en día a Paco Ignacio Taibo, a Leonardo Padura como exponentes interesantísimos de este género policial. El género policial está inscrito en nuestras vidas, ¿no? Es algo que tenemos siempre cerca de nosotros, ¿no? Siempre he pensado que la relación que tenemos con la ley es una relación esencial de nuestras vidas, ¿no? El día que una madre entra al cuarto de sus 3 hijos y pregunta ¿quién ha roto esta lámpara?, ya estamos en una novela policial, ¿no? La madre es el detective y a ver si los hijos confiesan que alguno de ellos es culpable. Así que seguimos adelante contándonos más historias y más búsquedas de la verdad por nuestros héroes, ya sean policías o no.